personas realmente trabajando por la defensa de los derechos humanos, con capacidad para leer en diferentes idiomas y demás. Entonces ponían lo de la paz en el Sahel porque es lo que se va a publicar hoy como lo último que he hecho, que es a raíz de un proyecto que he hecho con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, con la Escola de Cultura de Pau de la Universidad de Barcelona y con un compañero fotoperiodista, contar la guerra, ¿no?, que se está viendo en el Sahel. Y una de las cosas interesantes, por eso lo de entender y después decidir qué se puede contar, es una vez que llego a Mali, me encuentro que en Mali lo que hay es un enfado muy fuerte, sobre todo con Francia, no solamente por la intervención militar que ha habido en los últimos 10 años y demás, sino porque les han impedido a los sucesivos gobiernos negociar con los grupos yihadistas. Y esto, desde la sociedad maliense, que saben que hay un apoyo social en parte de la comunidad a estos grupos, son conscientes de que les impide realmente generar territorios de paz, ¿no? ¿Y qué pasa? Que desde el 11 de septiembre pues, se ha impuesto esta doctrina de que no se puede negociar con los grupos yihadistas. Y eso también nos genera otro desafío, que es realmente funcionan los marcos de negociación de paz occidentales, ¿no?, en los que no cabe, por ejemplo, aceptar que se puedan imponer leyes islámicas a cambio de alcanzar acuerdos de paz. Pues todo este debate está teniendo lugar en Mali, ¿no?, entre la sociedad civil. Entonces, esto que recoge esa complejidad del escenario no va a ser una información viral, pero sí que va a interesar a muchas personas porque no es algo que normalmente se esté contando. Y a través de eso puedes contar la guerra de Mali, cómo la guerra de Mali está provocando situaciones de malnutrición severísima, cómo se ha agravado con la guerra de Ucrania y demás, ¿no? Como he venido a Pamplona, que la última vez que vine fue para presentar una campaña hace 5 años de Médicos del Mundo que hice, que os enseñaré después, que se llama Personas que se mueven, la he puesto como ejemplo de qué necesita saber la persona destinataria para entender, ¿no? Y es el contexto, que tiene mucho que ver con lo que os estaba diciendo de la complejidad. En realidad, la historia del refugio, de la persona refugiada, es la historia de la humanidad, es siempre la misma, es una persona que huye de un sitio donde su vida está en peligro. Lo que realmente cambia a lo largo de los sucesivos conflictos y situaciones es el contexto, ¿no? ¿Cuáles son los factores que promueven que eso ocurra? Y en realidad, y sobre todo desde el ámbito del tercer sector, pero también de las instituciones, tiene mucho más sentido que aprovechemos. Al final, el periodista que está en un medio de comunicación, sobre todo en medios de comunicación precarios, tiene que elegir entre millones de cosas que ocurren lo que puede marcar la diferencia, lo que puede hacer más incidencia. Pero desde el tercer sector yo siempre he pensado que tendrían que ser también laboratorios de experimentación y de producir información sobre aquello que los medios no suelen hacerlo, ¿no? Entonces, decía lo del contexto, lo que te permite el tercer sector es hacer informaciones que apunten a quiénes son los responsables, no solamente reducir la información a las víctimas, ¿no?, a lo que le pasa a las personas que sufren esa situación. Entonces, apuntar desde la independencia que tiene el tercer sector de los intereses que mueven mucho de los medios de comunicación a quienes se lucran con ese sufrimiento. Ponía personas que se mueven porque una parte de esa campaña la dedicamos a retratar a todo el movimiento, bueno, por una parte a la industria que se está beneficiando del cierre de fronteras, es decir, a señalar cuáles son las empresas del IBEX 35 que son las que se lucran con el cierre de fronteras, con la militarización, a ponerles nombres, y eso también lo hizo muy bien Alianza por la Solidaridad, ¿no?, cuando empezó a denunciar lo que estaba pasando en Guatemala con una hidroeléctrica, y en lugar de contar la misma historia que hemos contado 1000 veces y que no suele conectar, que es la lucha contra la industria extractivista, señalar a Florentino Pérez. No se me está oyendo, ¿verdad? ¿Me pongo esto? Vale. Ah, vale. ¿Hola? ¿Sí? ¿Tampoco, no? No. Ha habido un momento en que se ha dejado de... Es Florentino Pérez. Voy a esperar porque si no, no se va a grabar el sonido en el vídeo. ¿Ah, sí? Vale, pues ¿sigo entonces? Vale. Vale. Bueno, pues lo que realmente hace
consigue más incidencia política es señalar a quienes se están lucrando con todo ese tipo de situaciones, que es algo que normalmente desde el periodismo no hacemos tanto como deberíamos porque requiere investigación y por la falta de recursos pues no se invierte tanto en eso. Y creo que lo que tenemos que pensar también desde las entidades sociales es qué tengo yo que puedo aportar a los medios de comunicación que no tienen normalmente. Es ese tiempo de investigación, esos recursos para investigar y esa capacidad de señalar los nombres de los responsables, que a lo mejor los medios se atemorizan más al hacerlo, ¿no? Y luego incorporar temas a los debates públicos. En ese momento, hace 5 años, uno de los reportajes que salió en esa campaña, uno de los vídeos, fue sobre el movimiento de personas migradas que exigían, mediante manifestaciones en aquel momento y recolectas de firmas, ahora están más de actualidad, la regularización, ¿no? Papeles para todos, era la pancarta. Yo me acuerdo que en algunos ámbitos, en algunas ONG nos decían, hombre, pero a lo mejor no es un tema en el que haya un consenso, ¿no? Si estamos apoyando el papeles para todos. Y yo le dije, hombre, si no tenemos todavía aceptado que el enfoque de derechos humanos reivindica el derecho a la ciudadanía de todas las personas y que los estados cumplan con su función de documentar a las personas que están en su territorio, pues entonces a lo mejor que tenemos que hacer un proceso de reflexión, ¿no? Y cuando se planteó así ya se dijo, bueno, sí, desde algunas coordinadoras. Lo que quiero decir es que en ese momento en el debate público no estaba la reivindicación de la regularización que había hecho Zapatero en el 2004, esa regularización masiva, y parecía que ya nunca más, ¿no? Tenemos que estar pensando continuamente qué temas están saliendo de la agenda pública y desde el tercer sector podemos incorporar, ¿no? Luego, como recordarnos todo el tiempo que al final lo que moviliza, por lo que está funcionando mejor el arte que el periodismo para contar muchísimos hechos, es porque conecta desde las emociones, sin caer, que es siempre el equilibrio complejo, ¿no? Sin caer en el sensacionalismo, cómo aprovechamos esas conexiones emocionales que son las que realmente te hacen identificarte con las historias desde el periodismo. En Netflix, por ejemplo, cuando le propones un proyecto, te dicen que les da igual la historia, que la gente se engancha a una serie por el protagonista, si conecta con los protagonistas, ¿no? Si les gusta. Esto que es bastante maquiavélico, porque desde el periodismo siempre pensamos en las historias y no en los protagonistas llegan. Normalmente tenemos que tener presente que si nos están dejando por Netflix, pues a lo mejor algo tenemos que aprender de Netflix, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con buscar quiénes son los protagonistas, desde mi punto de vista, sin caer en los hiperliderazgos, pero teniendo presente que necesitamos continuamente tener referentes que nos demuestren que se puede estar en el mundo de otra manera. Una de las cosas que nos ha pasado, creo, desde el periodismo con enfoque de derechos humanos y también desde las ONGs y demás, es que hemos contado el activismo y la defensa de los derechos humanos como un sacrificio. ¿Sigo por este? ¿O espero? Bueno. Yo me siento ahora mismo Shakira, ¿eh? Una de las cosas, como decía, es que contamos muchas veces la defensa de los derechos humanos y el activismo como un sacrificio, ¿no? Como personas heroicas, inalcanzables, porque son capaces de dejar de lado toda su vida para estar en el lado justo, ¿no? Pero claro, y eso lo hemos hecho internacionalmente y también nacionalmente. Si pensamos en la frontera sur, por ejemplo, José Palazón, que muchas y muchos conocéis, lo hemos contado a veces como un ser quijotesco, ¿no? Que era el único que en Melilla estaba defendiendo los derechos de los niños y de las niñas que viven en situación de calle, y como que realmente el acoso que ha sufrido, pues muy pocas personas lo resistiríamos, ¿no? Todo esto es cierto, pero creo que si lo contamos así, primero no estamos contando realmente qué es lo que moviliza a Palazón a hacer lo que hace, y sobre todo no estamos contagiando a otras personas para seguir su ejemplo, y en realidad es una persona que ama la vida, que quiere que todo el mundo pueda disfrutar de una vida igualmente plena, y que por tanto bueno, pues toma esa decisión, pero también desde el goce de conocer a muchas personas interesantes que supone estar en la defensa de los derechos humanos, de la satisfacción de las conquistas,
Y luego eso mismo lo hemos hecho con otras lideresas fundamentales y que yo creo que tienen que formar parte de la agenda de la educación pública, como Berta Cáceres, pero es que solamente contamos la defensa de los derechos humanos como algo destacable cuando, por ejemplo, ya que está Isa también aquí, ¿no?, cuando se persigue a los rescatadores y rescatadoras, pero no también cuando consiguen salvar vidas, y todo eso es una celebración. O en el caso de Berta Cáceres, cómo era Berta Cáceres y por qué le suponía eso, por qué le compensaba, ¿no? Y cuando conocemos la historia de Berta Cáceres, lo que sabemos que es una persona que reivindicaba ese goce, ¿no? Y yo creo que el activismo lo tenemos que contar desde el goce y desde el disfrute, porque además creo que si tenemos un patrimonio que puede ser contagioso para que muchas otras personas se impliquen en la defensa de los derechos humanos, es el activismo y los activistas. Si conseguimos que alguien entienda que asistir a una plataforma de afectados por la hipoteca, escuchar lo que se gesta ahí y descubrir cuando se consigue paralizar un desahucio, que es simplemente poner unos cuerpos al lado de otros, ¿no?, y quedarte en el sitio, la satisfacción, la alegría, el empoderamiento, ¿no?, utilizando el palabra, y las redes de amistad que se generan ahí, es mucho más posible que otras personas se impliquen en ese movimiento. Si lo contamos como las personas que están siendo multadas y que parecen eso, ¿no?, los mártires de la causa, pues lógicamente habrá mucha gente, pues mira, yo no quiero terminar arruinado, ni quiero terminar muerto como Berta Cáceres, ni demás, ¿no? Tiene también que ver con el feminismo del goce, es decir, reivindiquemos también el disfrute que conseguimos cuando estamos, y además yo lo digo muchas veces con el periodismo, a mí me apasiona, entre otras cosas, porque disfruto muchísimo por la oportunidad que me da de conocer a gente muy interesante, muy diversa y realmente que disfrutona, ¿no? Bueno, decía también lo de las emociones y de cómo contar las cosas para que conecten, porque creo que hay otra fuente de la que podemos aprender mucho, que es la literatura de viajes. Para muchas de las personas a las que nos dirigimos, muchas de las cuestiones que contamos son experiencias que nunca van a vivir o que la ven como algo muy lejano. Si las convertimos por una parte en interesantes, apetecibles por los protagonistas, pero también que sea una especie de experiencia, ¿no?, es decir, que sientan lo que, bueno, pues eso lo cuenta muy bien también la periodista Leila Guerriero, ¿no?, el que te lleve al sitio, el sentir lo que pasa, la temperatura, el olor, el tacto, es mucho más fácil, porque todo esto se trata de que nos lean o que vean la campaña, o sea, para que cumpla con su función, ¿no? Y yo creo que el llevarte a sitios donde nunca vas a estar es un gancho muy, muy importante, ¿no? Y eso lo decía, ponía aquí, mostrar las cosas, no contarlas, ¿no? Hay otra cosa interesante que podemos aprender y que yo aprendí hace poco, lo que pongo de Kultur frente a Bildung, ¿no? Que eso lo hace la filosofía alemana muy bien, y es: normalmente hemos reivindicado la cultura, sobre todo en el Estado español, porque la cultura hasta hace 40 años, por la dictadura, era algo accesible a muy pocas personas, como un privilegio que debería de ser un derecho para todas las personas. Pero la cultura en general es algo que nos encierra mucho. Por eso desde la filosofía alemana se dice el Kultur, es lo que a ti te define, tu identidad, ¿no? La música que te gusta, lo que comes, lo que te rodea, que normalmente lo que hace es retroalimentarte en eso, es el algoritmo, es decir, la cultura es el algoritmo que cada vez te hace más fiel a lo que ya conoces y lo que más reivindica. Y el Bildung, que es todo ese mestizaje, toda esa apertura, que significa un sacrificio porque tienes que abrirte a cosas desconocidas, ¿no? Y esa es la verdadera cultura, el querer conocer otras expresiones, otras identidades y demás. El periodismo, en realidad, muchas veces nos quedamos en contar una y otra vez lo que ya conocemos desde un enfoque muy cerrado, cuando lo que tenemos que hacer es invitar a nuestros destinatarios a conocer otras culturas, otras prácticas y demás, y ser aperturista. Y también eso creo que no lo estamos haciendo lo suficiente, teniendo en cuenta que estamos asistiendo al proceso mayor de mestizaje que ha vivido el mundo a una velocidad impresionante. Es decir, la transformación que está viviendo Europa gracias a la llegada de personas de otros territorios, con todas las reticencias y todos los choques que están surgiendo, está siendo asombrosa. Es decir, la capacidad de mestizaje, de multiculturalismo con todas las limitaciones, no tiene nada que ver con la que hubo
cómo fue, por ejemplo, el mestizaje de Estados Unidos, ¿no? con el exterminio de la población autóctona hace 2 siglos. Contar cómo esa riqueza se está dando y se está dando de manera cotidiana sin grandes choques culturales, también es una forma de prevenirlos. Es decir, si reivindicamos lo aperturista que en muchos casos están siendo las sociedades frente a las políticas racistas, volvemos a hacer algo que se nos ha olvidado, que es marcar qué es lo políticamente aceptable, ¿no? Lo que ha hecho la ultraderecha es arrasar con cuestiones que ya no eran aceptables. Es decir, no era aceptable ser racista, no era aceptable insultar a las personas gitanas, no era aceptable ser homófobo, y eso la ultraderecha, normalizando su discurso, ha conseguido que se vuelva a escuchar, ¿no? Hay un amigo que llevaba antes la comunicación de CEAR, que ahora trabaja en Amnistía Internacional, Alberto Senante, que un día le pregunté, bueno, y todas las campañas que hacéis, que estaban haciendo campañas muy buenas en CEAR, ¿qué capacidad realmente de incidencia crees que tienen, ¿no? Y me dijo, en realidad transformamos poco. Dice, pero esto es como Coca-Cola, que tiene que hacer publicidad continuamente para que sus clientes, sus consumidores, recuerden que es la mejor bebida del mundo, porque si no el mensaje que te llega solamente es el del odio, mayoritariamente, ¿no? Porque con lo que estamos compitiendo no es con la prensa ni con la radio, estamos compitiendo con Ana Rosa Quintana y con los programas de por la mañana, que son productores de discursos de odio continuo, que son los que modulan la opinión pública, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, la mayor aspiración es contener la ola de odio, y la ola de odio, entre otras cosas, se contiene recordando qué es lo ético, qué es lo legítimo, qué es lo respetable, también reconociendo la parte buena, ¿no? Y por eso decía lo de reivindicar también toda esa transformación y ese enriquecimiento que está viviendo sociedades como la europea. Otra cosa fundamental antes de ponernos a trabajar es identificar cuáles son nuestros propios prejuicios, estereotipos, porque nos asaltan continuamente. Es decir, cuando el protagonista de nuestra historia no te cae bien, tienes que identificar por qué no te está cayendo bien, ¿no? Y nosotras estamos atravesadas por el sesgo racista, por el sesgo clasista y también por un sesgo terrible, que yo creo que es de los que más cuesta deshacerse porque lo tenemos muy arraigado, que es el de la víctima ideal, ¿no? Es decir, cómo se busca el protagonista de nuestra historia que encaje con nuestro ideario de que es una víctima, ¿no? De derechos fundamentales, que tiene que ser sumisa, que tiene que ser agradecida porque le estás atendiendo, que no tiene que reclamar sus derechos porque los derechos es una dádiva que le damos, ¿no? Si estamos de buen humor. Y cuando no responde a eso, cuando nos desafía en sus respuestas y demás, pues ahí lo que tenemos que ver son las intolerancias que nos están encontrando. Porque uno de los problemas es que nosotras continuamente, con nuestro relato, estamos validando esa figura de la víctima ideal. Entre otras cosas, y a mí eso me parece muy importante tenerlo presente, porque como la ola de odio de esa ultraderecha es tan potente, muchas veces lo que intentamos es contrarrestarla con discursos que idealizan las situaciones, ¿no? Entonces, pongo como ejemplo uno que para mí es muy evidente. Cuando antes de la pandemia el partido de ultraderecha, Vox, convierte a los menores migrantes en los grandes enemigos de la seguridad, ¿no? Y entonces empiezan a producir basura en los medios de comunicación, una de las respuestas automáticas que por inercia desde el ámbito de derechos humanos se hace es buscar las historias de los jóvenes que han llegado en esa condición, ¿no? Siendo menores, migrantes y viajando solos, que rompen con la imagen de la conflictividad, de la criminalidad y que cumplen con el estándar de muchacho ideal, ¿no? Es decir, que ha llegado a España, se ha formado, ha montado, yo lo he hecho, ¿no? Por eso decía lo importante también de aprender de los errores, que ha montado un taller mecánico que le va súper bien y demás. Porque con eso pretendemos desmontar el otro discurso. ¿Qué es lo que pasa? Que ese chaval, por supuesto, existe, pero también existe una minoría que después de haber sufrido el cierre de fronteras en Melilla, de haber vivido años en la calle, por Dios, aparte de esto, de haber vivido años en la calle, de haberse tenido en muchos casos que drogar o de fumar pegamento para sobrevivir a las violencias que hay allí, que luego ha tenido que venir aquí, ha llegado a un centro en el que se ha sentido maltratado, está roto.
y puede ser conflictivo, ¿no? Como muchos otros chavales. Quien vive en ese barrio y de repente, pues por ejemplo, hay un chico que a su hija le dice insultos o acoso verbal cuando va al instituto, y desde el ámbito de derechos humanos decimos, eso no existe, los únicos que validan su experiencia son los de la ultraderecha. Pero es que además lo que tenemos que contar es por qué este chico llega así de roto cuando llega aquí. Porque lo que no podemos ponerle es el peso de encima ser esa víctima ideal que ha conseguido reconstruirse de todas las maneras posibles, porque si los adolescentes de aquí, con familias estructuradas y posibilidades y recursos, están sufriendo muchísimos problemas de salud mental, ¿cómo podemos exigirle a quienes han sufrido todas estas trayectorias vitales, ¿no? que se comporten así? Por eso también lo que decía al principio de recoger la complejidad desde los ámbitos en los que nos lo podemos permitir, ¿no? Que es donde se puede hacer este tipo de informaciones. Bueno, y termino diciendo lo de que me estimula, ¿no? Que supone un desafío. Y os decía que iba a ir poniendo como dilemas y cómo resolverlos, ¿no? En mi caso, y como ejemplo simplemente, ¿no? Yo fui a la isla de Lesbos el año que salió ardiendo el campo de refugiados, un poco antes, porque quería entender qué había pasado en esa isla para que de 2016, 2015, cuando empezaron a llegar las personas refugiadas, fuese considerada la población de Lesbos, ¿no? Como un ejemplo de solidaridad, de hospitalidad, de abrir sus hogares, hasta el punto de proponerlas como candidatas al Premio Nobel de la Paz, a que 5 años después pues había crecido mucho la ultraderecha, estaban habiendo ataques a las personas refugiadas y estaban habiendo muchas confrontaciones, ¿no? Quería entender qué les había pasado a la población local, y ahí aprendí muchas cosas, aparte porque pasó lo del incendio, porque una de las cosas que yo me planteé es, bueno, voy a ir al campo de Moria, pero no era mi objetivo, porque pensaba que ya lo había leído tantas veces a tantas compañeras y había estado en otros campos de población refugiada, como que eso no estaba como entre mis prioridades, porque ni pensaba que yo podría aportar nada contándolo de nuevo, ni a mí pensaba que me iba a aportar gran cosa. Pero lógicamente fui. La primera revelación fue que cuando fui me desbordó la constatación de ver un sitio que estaba diseñado para torturar a sus habitantes y que eso fuera en el seno de la Unión Europea, ¿no? Y eso me recordó que por muy bien que contemos las cosas, nunca vamos a conseguir trasladar lo que significa experimentarlas, ¿no? Y eso siempre es como un baño de humildad. 2 fue que muchas de las personas que estaban en el campo de Moria ya no querían contar lo que les pasaba, porque sabían perfectamente que llevábamos 5 años sabiendo en qué situación estaban. Entonces les parecía incluso reírse de ellas que le preguntaran ¿por qué estás aquí? ¿No? Pero ¿para qué te lo voy a contar otra vez? Si ya sabéis cómo vivimos aquí, porque hemos venido de Afganistán, porque el 80% son de Afganistán. Y entonces, una de las cosas para mí interesantes es, vale, entiendo, primero contar, que me acuerdo que una de las crónicas era, ya saben que sabemos, ¿no? Porque a veces se nos olvida, como nos vemos como destinatarios de la información solamente a nosotras, pero estas personas también leen la información que habla de ellas, ¿no? Que tiene mucho que ver con el prisma también racista y colonialista nuestro. Contar, es que ya saben que sabemos. Y por otra parte decir, bueno, ¿qué les pregunto? Que realmente no reproduzca las violencias que sienten que las ONGs y sobre todo ACNUR les infligen cada día cuando les preguntan una y otra vez por qué estáis aquí para vuestra solicitud de asilo, ¿no? Y sienten que lo que hacemos muchas veces los periodistas es lo mismo que hace ACNUR cuando le hace repetir 20 veces porque has venido de Afganistán. Entonces, por una parte era, ¿qué quieres contar? ¿No? Que las personas tengan la decisión sobre qué es lo que les interesa contar, lo primero, que normalmente es algo que siempre hago, decir primero qué es para ti lo más importante que quieras contar y luego recordar en varios puntos de la entrevista de, al final te voy a preguntar, vas a tener la oportunidad de contar lo que yo no te haya preguntado, o sea, si hay algo que no te haya preguntado, porque si no, la persona entrevistada está todo el tiempo esperando que le preguntes lo que considera que es pertinente o relevante, ¿no? Entonces no está atendiendo la entrevista. Si tú lo primero que le preguntas es ¿qué te gustaría contar? ¿Qué te gustaría que se supiera? Esta descarga ya la hace y tiene además control sobre su propio relato. Luego ya le preguntas lo que consideres. En mi caso, por ejemplo, en Samos y en Lesbos,
no te voy a preguntar otra vez sobre por qué vienes de Afganistán, porque lo sabes, quiero que me cuentes sobre lo que significa vivir en este campo, porque es en lo que yo como ciudadana europea sí tengo responsabilidad directamente, ¿no? Y sobre todo lo que se puede hacer más incidencia, que es porque hay un campo de concentración en el seno de la Unión Europea. Pero os decía, muchos decían, pero ¿para qué te voy a contar? Pero cuentan. Y contamos porque, y eso es fundamental también en el taller, en contextos de impunidad, para la mayoría de las personas que están en esos contextos, dar testimonio de lo que estás viviendo es una de las pocas formas de reparación o de reconocimiento que hay. Es decir, que alguien venga en un sitio donde está sufriendo todo tipo de violencias institucionalizadas y de despojo de derechos, y hay otro ser humano que se acerca queriendo saber, es una forma de reconocimiento de tu dolor, y eso es fundamental. Por eso yo creo que también desde el periodismo contamos poco este tipo de situaciones, porque a veces, como la imagen que tenemos del periodismo es la del buitre, a veces sentimos, ¿no?, que ese extractivismo del que hablamos se practica por general. Y yo, mi experiencia es que en los sitios donde hay vulneración de derechos fundamentales, la gente agradece mucho que vaya periodistas, porque de lo contrario, porque decimos, es que ya han ido todos donde ha ocurrido eso, pero es que si no fuese nadie, lo que sentirían, y así te lo dicen, es que no importan, ¿no? Si la guerra más mediática que hemos vivido, que es la de Ucrania, no hubiese ido nadie a cubrirla, los ucranianos dirían, nos están matando y no le importa a nadie. Y eso es lo peor que te puede pasar como ser humano, porque lo que entiendes es que tu vida no tiene valor. Entonces, en Lesbos y como en tantos otros sitios, dicen, no queremos contar, pero cuentas, porque es la forma también de verbalizar todo lo que te está destrozando por dentro. Es terapéutico también, ¿no? Otra cosa es cómo hagas tú la entrevista, es decir, si tu medio de comunicación te obliga a sacar 10.000 entrevistas al día, probablemente lo que estés haciendo es herir, porque estás maltratando a la persona con la que estás yendo, no estás teniendo una conversación sosegada, no tienes el tiempo. Pero si puedes tener una relación normalizada, que sería, tú no llegas a una amiga o un amigo, y cuando le preguntas cómo estás y te dice el momento, ¿no?, más doloroso, te dice, que me voy. Quiero decir, este trato de cuidado, de respeto, de educación, es el que tienes que practicar también en el periodismo, ¿no? También parece una obviedad, pero no. Es decir, hay veces que yo he visto como cuando tienen la declaración, que supuestamente es la que están buscando, se acabó, ¿no? Hay veces que es porque los medios no le dejan más tiempo, pero eso no lo puedes hacer porque no lo harías con ninguna persona, ¿no? Pero había otros dilemas, y es aquello que no queremos ver, los muros de silencio, ¿no? Yo lo primero que me pregunté, porque como había ido para entender el odio de la población autóctona, es, una vez que sale ardiendo el campo y que lo que hace el gobierno griego con la connivencia de la Unión Europea es castigarle a estar 10 días a la intemperie para que terminen haciendo cola para encerrarse en otro campo de refugiados, ¿no?, que fue lo más maquiavélico ya del mundo, pensar, estas personas también tienen que estar desarrollando odio, ¿no? O sea, si tú estás en un sitio donde hay 1/3 de los niños y niñas que tienen pensamientos suicidas por las condiciones en las que les obligas a vivir, entiendo que eso también está generando un rechazo muy fuerte a los responsables, ¿no? Y era curioso porque, igual que con Abu Ghraib, no tuvimos ningún tipo de problema en pensar que encerrar a la población iraquí civil, ¿no?, en condiciones infrahumanas, fue la semilla del Estado Islámico, ¿no?, cuando juntan a población civil castigada y lo juntan con fundamentalistas, y ahí es donde surge el Estado Islámico y donde hay odio, porque no nos planteamos qué estamos haciendo encerrando a estas personas, ¿no?, y sometiéndolas a estas torturas. Y claro, ahí también de nuevo hay otro desafío, y ¿es pertinente contar esto en este momento?, ¿no? Y yo creo que sí, porque realmente lo que pasa muchas veces es que hay personas que no se acercan, como os decía antes, a leer determinadas historias porque ya saben lo que le vamos a contar. Pero si empezamos a tratarles con respeto y decirnos que estas personas son humanas, y además cuando les preguntaba, digo, bueno, ¿y vosotros qué sentís cuando estáis viendo todo esto? Y decía, hombre, claro, pues estamos sintiendo odio, y esto es peligroso. Y había hombres que venían huyendo
Me acuerdo un hombre que había huido de Etiopía, de torturas y demás, y me decía, yo cuando más vejado me he sentido ha sido aquí. Y ha sido con todo este tipo de preguntas 20 veces de por qué vienes, y 3 años encerrado entre ratas y sometidos a toda esta violencia, ¿no? Eso que normalmente todos esos matices que desde el periodismo muchas veces nos perdemos y que la ficción sí recoge, creo que es fundamental que nosotras también los recojamos, ¿no? Decía antes lo de la importancia del testimonio. Yo siempre cito esta frase de Soledad Gallego Díaz, que me parece fundamental, de un artículo que publicó en 2007 en El País, que se llama Creemos en su dolor, que lo escribió sobre el pueblo palestino, pero que serviría para cualquier pueblo sometido y maltratado. Dicen que el dolor es real solo cuando consigues que el otro crea en él. Si no lo logras, tu dolor es locura. Es necesario creer en el dolor de los palestinos acosados, atacados, asesinados, para que no caigan en la locura. Hay que reconocer su dolor real, dar testimonio público de su sufrimiento, de su soledad y de su amargura, para evitar que caigan en la enajenación y en el suicidio, ¿no? Y como ejemplo de que esto es así, como decía, como muchas situaciones en las que realmente lo que te decían es esto me está haciendo bien contarlo y que eso sea el antídoto para el narcisismo, ¿no? Porque ha habido una tradición en el periodismo de pensar que te lo cuentan a ti porque eres periodista, y en realidad nunca te lo cuentan a ti porque eres periodista ni porque eres tú, lo cuentan porque eres el canal hacia una sociedad o hacia un espacio que en el imaginario es donde lo que te ha pasado no es admisible, y eso siempre es esperanzador, ¿no? Y ponía como ejemplo a Máxima García. Máxima García es una mujer que entrevisté en Guatemala en 2006, que había sufrido violaciones ella dijo una treintena de soldados durante la dictadura de Ríos Montt, como forma del genocidio, ¿no? que intentaron desarrollar desde la dictadura guatemalteca. Y ella lo contó porque no sabía situar en el mapa dónde estaba el país del que procedían los periodistas, pero sí que ahí se estaba valorando juzgar a Ríos Montt. Y para ella el poder dar testimonio y que eso fuese a un juez que estaba valorando que eso se judicializara, era fundamental, porque había guardado silencio durante 20 años sobre lo que le había pasado, ¿no? Como sabéis, al final en España se suprimió la jurisdicción internacional, pero sí se juzgó en su país a Ríos Montt, y años después Máxima fue una de las mujeres que prestó testimonio, ¿no? Hay una aspiración de justicia cuando se presta testimonio y se cuenta, y por eso muchas veces, aunque pensemos que nos sirve, porque una de las cosas creo que fundamentales que tenemos que tener presente es: no sabemos lo que pasa con nuestro reportaje, con nuestra campaña de sensibilización, si va a llegar, si va a transformar o no, pero quien no se lo va a perder, así se lo tengan que traducir o por Google Chrome o alguien, va a ser la protagonista de nuestra información, que va a hacer todo lo que está a su alcance para ver qué retrato hemos hecho de su testimonio y de su historia. Y por eso, para mí, yo siempre digo que frente a esa teoría de lo principal son los destinatarios de nuestra información, para mí lo más importante es la persona que protagoniza el testimonio que hemos recogido, ¿no? Sea cual sea la finalidad, porque podemos estar de alguna manera acompañándola, fortaleciendo su proceso, sea cual sea, o podemos hacerle muchísimo daño, ¿no? Y el daño normalmente lo hacemos no cuando manipulamos, bueno, por supuesto también, ¿no? Pero se hace muchas veces cuando desde un afán paternalista la presentamos como un sujeto al albur de las circunstancias, sin capacidad de agencia, que no ha tenido capacidad de decisión en su historia, que solamente es un sujeto sufriente y que no hace los análisis, porque los análisis lo hacen las personas blancas de las ONG, ¿no? Es decir, cuando le preguntas por su análisis geopolítico, cuando no lo cuentas desde el momento de mayor vulnerabilidad, sino desde su capacidad de hacer frente a todas esas circunstancias, ahí estás acompañando, ¿no? Y esta es una de las razones por las que, lo sabéis perfectamente, muchas entidades sociales han dejado de trabajar con periodistas, salvo que sean de confianza, porque lo que decía un poco también de la frustración que genera, ¿no? Si la ONG o la entidad que trabaja con una persona, que muchas veces me han dicho, es que nos sentimos catálogo de pobre, o sea, nos llaman los periodistas y me dicen, quiero una persona que no ha podido estudiar porque no sé qué, no sé cuánto, con este perfil, ¿no? Pues claro, lógicamente dejas de trabajar con periodistas, solamente con periodistas de confianza.
Y para mí fue fundamental aprender lo que era el enfoque de fortalezas a través de educadoras y trabajadoras sociales, ¿no? De quiero entender esa historia de vida, no para entender solamente por qué la vida de esta persona es así, sino cuáles son los factores del contexto que hace que sean más vulnerables, ¿no? Lo tengo por aquí un poco más adelante. El enfoque de fortaleza. Es decir, hay lo que se llama el orgullo de supervivencia, que está estudiado, ¿no? Que es las personas que han superado una dificultad, un trauma, tienen el orgullo de sobrevivir a eso, ¿no? Que les ayuda a seguir superando situaciones complejas. Lo terrible es que normalmente desde el periodismo lo que se ha hecho es lo contrario, es de alguna manera, al hacer relatos de las pobrecitas y los pobrecitos, reproducir el discurso racista de, sobre todo, por ejemplo, como trabajo mucho en migraciones, por eso lo digo, o personas refugiadas, de estáis aquí de prestado, ¿no? Y entonces te maltratan porque pobrecita que has tenido que venir, pero no qué capacidad, qué fortaleza, qué valentía, qué arrojo hay que tener para haber hecho todo lo que has hecho, para haber llegado aquí y para seguir construyéndote una vida, ¿no? Y ese orgullo de la supervivencia, que es intrínseco, es el que se está corroyendo todo el tiempo desde los discursos oficiales. Yo como ejemplo pongo que tiene que ver con lo de entender para contar, ¿no? Cuando empecé a trabajar el tema de trata, que fue cuando una compañera educadora social me habló del enfoque de fortaleza, era en 2010 y era un momento en el que lo que se hacía de trata con fines de explotación sexual se hacía desde el enfoque de lo peor que te puede pasar es ser explotada sexualmente en un prostíbulo, ¿no? Cuando llegas al país de destino. Y ese era como el relato que reproducíamos, porque desde nuestro imaginario era lo peor que te podía ocurrir, ¿no? Y trabajando con Fundación Amaranta en Gijón, Vanessa Álvarez me dijo: si quieres vamos a empezar a trabajar, pero va a ser desde el enfoque de fortaleza, que fue quien me lo enseñó, y vamos a hacer las historias de vida de estas mujeres, porque lo que vas a ver es una concatenación de violencias, muchas de enfoque de género, y cómo estas mujeres han sido capaces de, muchas veces sabiendo a lo que se enfrentaban, buscar oportunidades, ¿no? Claro, para mí cambió totalmente la forma de acercarme a estas mujeres, de entender su situación, de entender sus vidas y de contarlas también como buscadoras de derechos, ¿no? Aparte de entender todas las, bueno, que es la política de cierre de fronteras la que genera trata, ¿no? Y todo el discurso que hay interesado detrás de mezclar y omitir la cuestión de las fronteras, ¿no? Pero eso me ha permitido entender muchísimo mejor cuáles son todas las violencias que hay en los procesos migratorios. Es decir, cuando empiezo a hablar con las mujeres me dicen, no, yo sabía que... y esa complejidad que me parece que es lo que puede salvar a estos relatos. Yo sabía cuando me dijeron que si quería venir a Europa, en algunos casos, ¿no?, que iba a tener que prostituirme. Lo que no sabía, por ejemplo, es el tiempo que iba a tener que prostituirme, lo que significaba una deuda de 40.000 euros. O me decían, claro que yo sé que 40.000 euros por un viaje es abusivo. Dice, pero era la única forma de garantizarme tener una oportunidad para, ya que no puedo viajar de una manera normalizada, garantizarme que mi hija no sufra la mutilación genital femenina, por ejemplo, ¿no? O el hecho de que para ella lo peor no fuese la explotación sexual, sino, por ejemplo, el hecho de que después de las violaciones que sufren en el camino, a muchas les practiquen abortos forzosos en Marruecos antes de subirse a la patera para que las puedan explotar sexualmente peor. Entonces, contar todo esto para ellas, pero sobre todo contarlo desde cómo frente a todo esto fueron reconstruyéndose y tiraron para adelante y fueron capaces de luchar, y cómo al final el peor obstáculo es no tener papeles, ¿no? Es decir, que después de todo esto dicen, no, si es que a mí lo que me complica la vida es que no me documenten en el estado en el que supuestamente se protege tanto a las víctimas de trata, porque eso no me permite trabajar. Cuando leen el relato o cuando ven la entrevista, lo que ven es sus agallas, ¿no? Es decir, ¿qué he hecho yo frente a todos estos obstáculos que la vida y las instituciones me han puesto? Lo otro es como el sujeto que no tiene capacidad de decisión y todo le vino dado y demás. Y creo que esto además rompe con los discursos interesados políticos que hacen campañas de eso, ¿no? Nos preocupa mucho la trata con fines de explotación sexual, pero no estás atajando ni el cierre de frontera, ni porque las mujeres tienen que venir en esas condiciones, ni porque cuando llegan aquí se van a Francia y terminan desaparecidas.
toda esa evolución también me la ha permitido el trabajo con organizaciones. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo muchas historias de las mujeres que pasan por la Fundación O2, que es una fundación que está en Córdoba, que es para mujeres que llegan en pateras con menores y que antes pues llegaban a un recurso y a los 2 días desaparecían, y aquí es mientras, como ahora se les hace las pruebas de ADN a los menores, mientras se identifican que son hijo o hija, pues se escolarizan, ellas aprenden, también se documentan y sobre todo se les forma en cómo defender sus derechos cuando vayan a Francia, porque la mayoría van a Francia y a Bélgica, ¿no? Es como una formación para entender que hasta llegar aquí lo que las salvaba era ser invisibles y lo que las va a salvar a partir de ahora es ser visibles de algo tan terrible como es. Muchas de ellas, me decían en Fundación O2, muchas de ellas no son víctimas de trata o nosotras no tenemos constancia de ello, sino que van a caer en las redes de trata sobrevenida cuando lleguen a Francia, porque ahí, ante la desprotección estatal, van a recurrir a las redes de apoyo, ¿no?, de sus nacionalidades, y ahí es cuando caen. Con lo cual, de nuevo, ¿no?, toda esa supuesta protección que van a encontrar en Europa, y entrevistando a estas mujeres, lo que me he encontrado es que lo que buscan son derechos, ¿no?, además de oportunidades. Pues eso es lo que tenemos que contar, porque hay personas que todavía creen que Europa es el territorio de los derechos humanos, y son quienes, si lo reivindicamos así, podemos proteger que en algún momento vuelva a serlo. Voy a ir adelantando un poquito. Bueno, hacía mucho hincapié en el tema de la relación con las entidades sociales, porque vosotros lo habéis vivido mucho, muchas sois de entidades sociales, de cómo sois también el puente, ¿no?, entre las personas sujetos de derecho y los periodistas. Entonces, esos cuidados, esa independencia, es un terreno de cooperación muy importante, pero también peligroso. ¿Y por qué lo digo? Porque hay veces que desde las entidades sociales, también con actitudes paternalistas, con la buena intención de proteger a las personas con las que se trabaja, se les despoja del ejercicio de derechos, ¿no? Esto pasa mucho con algunas entidades que tienen recursos habitacionales para solicitantes de asilo. Entonces, deciden, sin preguntarle a estas personas, por ejemplo, si quieren ser entrevistadas, si quieren salir en los medios, y se les aplican una serie de medidas como si estuvieran en una prisión, es decir, que también pasa con las víctimas de violencia de género en algunos centros, ¿no? Yo he tenido relación con personas refugiadas sirias que me decían, es que yo no entiendo por qué llego aquí, y aparte de muchas otras complicaciones, cuando llego al centro de acogida no me dejan visitar a la familia que está en la habitación de al lado porque no podemos reunirnos en habitaciones, yo no soy una presa, ¿no? Bueno, o es que a mí no me dejan que usted me haga una entrevista porque consideran que eso me va a perjudicar, y le decía, bueno, a mí me parece muy bien que no la haga, o en Samos, pero eso lo tiene que decidir esas personas con todo el conocimiento de lo que supone eso, sea con anonimato, sea con el nombre. Pero lo que sienten es que, de nuevo, muchas veces huyen de territorios donde se les priva de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, me acuerdo en Samos que estaba entrevistando a unos chicos que me estaban contando algo muy interesante en el campo de personas refugiadas, que era que, claro, que ellos entendían perfectamente que cuando solicitaban asilo se les diera prioridad a las mujeres con menores, a las familias y demás, pero que los que estaban entre 18 años y 27 años se morían de asco porque eran los últimos. Entonces se les pasaban los años encerrados en estas islas. Y me lo estaba contando y decía, claro, al final se nos va nuestra etapa de madurez y de formación aquí, y había muchos casos de intento de suicidio. Y se me acerca un chico de la ONG canadiense que llevaba la camiseta los jóvenes sirios con los que estaba hablando, para decirme que no podían dar esa entrevista porque iban con la camiseta de esta ONG, que era para recoger la basura en el campo, porque tenía que pedirle permiso a la central que estaba en Atenas. Y yo decía, hombre, vamos a ver, estos hombres han huido del régimen de Assad, del Estado Islámico, de la guerra de Siria, de todo, no van a tener que pedir permiso para contarme este tipo de cosas a un señor que está en Atenas y que no tiene que pedir permiso a nadie.
Pues realmente el muchacho que me lo decía pensaba que estaba protegiéndole. Es decir, que yo sé que lo hacía con toda la buena intención, pero hay ciertas, se están tomando ciertas licencias que no lo harían si fueran blancos europeos, ¿no? Como con esta posición de superioridad de yo sé qué es lo que te conviene a ti cuando. Entonces, esta relación muchas veces es muy problemática con las ONGs, y hay otra relación problemática, y es cómo definir que las personas a las que entrevistamos cuando te da acceso a una entidad no crean que por darnos una entrevista van a tener un trato de favor, ¿no? Y esto pasa en muchos contextos. Yo creo que en realidad tenemos que ser, y para mí es fundamental, muy claros con las personas cuando vamos a pedir su testimonio, sea para una campaña de sensibilización, sea para un reportaje de ¿para qué te pido el testimonio? ¿Qué es lo que va a pasar con ese testimonio? ¿Dónde se va a publicar? ¿Va a estar accesible en internet? ¿Tienes tiempo de recapacitar? Y luego, por otra parte, de esto no te va a ayudar o no te va a dar un trato prioritario con la entidad que nos ha puesto en contacto, esto no te va a servir para agilizar tu solicitud de asilo o tus solicitudes de ayuda, esto no va a servir, que esto era una cosa que decía antiguamente y me imagino que ya no se dirá, pero por si acaso, para que esta situación terrible se repita, ¿no? Esto es, si tú quieres dar testimonio libremente y en este contexto. Y otra cosa fundamental para mí es, en las entrevistas en determinados espacios, como en cualquier conversación humana, a veces se crea una relación de complicidad muy fuerte. O sea, si tú de repente por primera vez puedes contar algo con tranquilidad cuando no hay un espacio normalmente donde puedas hacerlo, puedes contar cosas que después te arrepientas, ¿no? A mí me ha pasado de personas que me han contado cosas y después me han dicho, mira, yo preferiría que esto no saliese, salvo en aquellos casos. Y también en aquellos casos, a mí me pasó una vez con un preso del ELN en una cárcel de Colombia, que se vino arriba el hombre y me contó cosas y luego me pidieron que por favor no lo pusiera porque era cuando empezaban las negociaciones con la FARC y estaban viendo si había con el ELN, ¿no? Y la suprimimos de periodismo humano porque no tenía sentido torpedear. Al final no hubo esas negociaciones, ¿no? Y no éramos el New York Times, pero era la primera entrevista que se daba y se decían cosas que no convenían. Cuando está impreso en un periódico no lo puedes hacer, pero la mayoría de las entrevistas que hago y que haréis para este tipo de producto en vídeo, con tranquilidad o en texto, lo que sea, pero hay un tiempo que hay entre que se hace y que se publica. Y en ese tiempo está bien que si nosotras intuimos que esa persona hay cosas que le pueden desfavorecer, que no tiene sentido que se hagan públicas, o esa persona se pone en contacto con nosotros para pedirnos que no salga, que lo tenga claro que va a ser así, ¿no? Porque si no hay un abuso, es decir, es que la escucha activa no es tan fácil de encontrar en determinados contextos y da lugar a eso, a situaciones de mucha complicidad que dan lugar a muchas confesiones, ¿no? Bueno, lo que decía de los dilemas de las relaciones. Bueno, y luego hay situaciones que nos permite contar historias que a lo mejor ya no tenían impacto en la sociedad. Y uno de esos contextos ha sido la guerra de Ucrania. Y creo que además que tenemos que seguir contando historias que nos abre esa brecha, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, aparte de lo terrible que está pasando como guerra, nos ha servido, creo, y que tenemos que intentar incidir por ahí, uno, para evidenciar un montón de discursos que desde sectores hegemónicos nos decían que eran marginales o que eran utópicos. Uno es que las políticas son racistas con las personas solicitantes de asilo, es decir, o la regularización de las personas en situación administrativa irregular, ¿no? Cuando nos decían desde el Gobierno de España que no se podía acelerar los trámites de resolución de las solicitudes de asilo o que no se podía regularizar a las personas, y que eso era imposible y que no había manera, cuando vemos que 2 semanas después de que comience la guerra de Ucrania se aprueba un protocolo express para acoger en condiciones dignas a las personas refugiadas, evidenció exactamente eso, es decir, que si eres blanco, europeo y de cultura cristiana, todas esas barreras que existían no importan, ¿no? Entonces yo creo que no estamos haciendo suficiente discurso
desde diferentes ámbitos denunciando esto, ¿no? Sobre todo ahora que, como sabéis, hay esa recogida de firmas que ya ha superado el número necesario para llevarlo al Congreso, para que haya la regularización de las personas en situación administrativa irregular. Eso por una parte. Cuando se decía que la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, cuando decimos que no se puede concentrar la producción de determinados productos en territorio porque pone en riesgo la seguridad alimentaria, pues estos conceptos, ¿no?, que se diluyen. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo el hecho de que Ucrania y Rusia fueran los graneros del mundo está provocando crisis de malnutrición como no se veían desde hace muchos años en el continente africano. Cuando hablábamos sobre el tema del armamento nuclear y de la energía nuclear, pero del armamento nuclear y cómo tenía que ser un debate fundamental en la Unión Europea, tampoco era posible y volvemos a estar en la confrontación del exterminio mutuo, ¿no? Aunque no se habla de esos términos a la vez que no se plantean esos términos, pero realmente lo que se está hablando desde Rusia y lo que se está planteando desde la OTAN es volvemos a estar en la posibilidad de un exterminio mutuo mediante la guerra nuclear, ¿no? Entonces, hay determinados contextos que los llenamos solamente con historias sobre, o los vientres de alquiler, ¿no? El hecho de que la denuncia que llevamos haciendo muchos años y cuando llega el momento de la guerra de Ucrania vemos reportajes en la prensa que cuentan acríticamente la compraventa de niños que se estaba dando en Ucrania, ¿no? Que se evidenció también la falta de enfoque feminista que sigue habiendo en el periodismo. Entonces, hay momentos en los que se nos abren oportunidades para incorporar determinados debates públicos y yo creo que tenemos que estar muy atentos porque ahí es cuando pueden tener con la percha de la guerra de Ucrania, que todavía tiene interés, meterlo, ¿no? Y luego, pongo aquí, las noticias no son fenómenos naturales aislados, sino procesos, ¿no? La importancia desde las entidades sociales, desde el periodismo con enfoque de derechos humanos, de volver a hacer pedagogía de la cultura de paz. O sea, una de las cosas que ha quedado evidente con la guerra de Ucrania es que hemos vuelto a los discursos militaristas, otanistas y de resolución de los conflictos mediante más conflicto, ¿no? Que es lo que hizo desde el principio Josep Borrell, pero que hemos visto en muchos medios de comunicación. Creo que teníamos en el imaginario la idea de que la cultura de paz, ¿no?, de la importancia de las negociaciones de paz, de la resolución de conflictos por las vías diplomáticas, en los años 90 había sido muy potente y como que lo teníamos asimilado y nos dormimos. Y entonces con la guerra de Ucrania nos hemos dado cuenta de que estamos otra vez en que los discursos mayoritarios lo que alientan, de alguna manera, es la perpetuación del conflicto. Esto, ahora mismo, incluso hablar de cultura de paz en determinados contextos, es sospechoso de estar de alguna manera legitimando la invasión de Rusia, lo cual ya me parece demencial, ¿no? Pero es así, es decir, en el momento en el que hacemos hincapié en estas cuestiones, de alguna manera, también estamos en sociedades muy polarizadas, ¿no?, y que en las que se pierde mucho el matiz, te acusan de esto. Y yo creo que el tercer sector tiene que hacer muchísima pedagogía sobre la cultura de paz y lo que significa, porque de nuevo tenemos ahí el ejemplo reciente. Las negociaciones de paz de Colombia han sido aplaudidas internacionalmente, las hemos acogido con mucha alegría y es como si nunca hubiesen ocurrido, o sea, que no somos capaces de contar que cualquier guerra se acaba en una mesa de negociación más tarde o más temprano y que cuanto antes sea, menos bulla y menos Irpin va a haber, ¿no? Bueno, os decía antes la importancia de señalar quienes se lucran, ¿no?, con cualquiera de las historias que hagamos, y ahí os quería poner, antes de que se pase, esta campaña que hicieron de la coordinadora de ONG desde Cataluña, que es exactamente esto, ¿no? Es decir, no limitarnos a contar, a denunciar las situaciones, sino señalar qué hay detrás de ellas. El sonido, ¿cómo le doy yo? Para que se...
¿Le doy? Bueno, no pasa nada. Como vais a tener el PowerPoint, pues la veis cuando lo enviemos. ¿No? Vale. Bueno, pues en esa campaña se aplica muy bien ese enfoque de señalar a cuáles son los responsables y quiénes son los que se están lucrando y marcando las políticas públicas. Esta es la campaña que os dije que cuando vine aquí presentamos de Médicos del Mundo, y se hizo justo en 2015, que fue cuando cuando hubo la crisis humanitaria de la ruta de los Balcanes, ¿no? Y entonces fue muy interesante porque al principio recordaréis en 2015, aquel verano, ¿no? Que era cuando estaba Fernández Díaz de ministro de Interior, que dijo no podemos acoger personas, dijo refugiados, porque son gotas que vienen a inundarnos. Merkel le dijo que tenía que participar en el reparto, entonces dijo, bueno, refugiados sí, pero migrantes no, ¿no? Migrantes económicos no. Y inmediatamente este concepto que no se utilizaba desde Aznar volvió al debate público, empezamos a escuchar en las tertulias, empezamos a escuchar en las puertas de los colegios, ¿no? Entonces era estas dos categorías, los refugiados sí, sirios además, no de otra nacionalidad, pero contra los migrantes, así lo dijo Fernández Díaz, hay que aplicar toda la contundencia. Toda la contundencia era toda la violencia en territorios de no derecho, como por ejemplo la valla de Melilla. Entonces, ahí nos propusimos hacer una campaña que rompiera precisamente con ese discurso, ¿no? Por eso el concepto de personas que se mueven, ¿no? Y contar a través de un viaje. A ver. Bueno, la campaña estaba compuesta por muchas cosas, pero entre otras había un viaje que se hacía, que lo que hacíamos era recoger testimonios e historias de diferentes, desde personas migrantes, personas refugiadas, activistas, historias de memoria democrática vinculadas con la Guerra Civil Española y demás, para romper con esa categorización que está bien que exista jurídicamente, pero que en la práctica, a ver, es que esto está lleno de vídeo, pero que no se carga, se cargará, pero que en la práctica no concuerdan, ¿no? Y eran historias pues de personas que estaban siendo tratadas, por ejemplo, como migrantes económicas, pero que en la práctica, cuando contaban su historia, podrían ser perfectamente solicitantes de asilo, para hacer lo que tenemos que hacer continuamente, que es no reproducir acríticamente los... Bueno, no se está cargando porque va lentito, pero todo esto está lleno como de vídeos que podréis ir viendo. Algo que tenemos que estar haciendo continuamente, que es el ejercicio crítico de preguntarnos si lo que estamos diciendo responde a nuestro propio enfoque de derechos humanos o al enfoque de derechos humanos, o estamos reproduciendo discursos interesados, ¿no? Ponía el de refugiados versus migrantes, pero hay muchísimos otros. Ahí, por ejemplo, se normalizó también dentro de los solicitantes de asilo, de los refugiados, la supremacía de los refugiados sirios frente a los refugiados de otras nacionalidades, ¿no? Y veíamos continuamente noticias en las que se hablaba de refugiados sirios, cuando esa vía que se abrió, la de los Balcanes, en la práctica, yo me encontré con personas sirias, pero me encontré con muchísimas personas iraquíes. ¿Qué estábamos haciendo también con esos relatos? Reforzando las políticas discriminatorias y absolutamente ilegales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque las personas que venían por ahí sabían perfectamente que si eras sirio tenías muchas más oportunidades de conseguir asilo que si eras iraquí, aunque sea un estado destrozado y que tienes derecho a solicitar asilo. Entonces, había iraquíes que se hacían pasar por sirios.
los afganos sabían que tenían más oportunidades si se hacían pasar por iraquíes que si eran afganos. Entonces los afganos te decían que eran iraquíes. Y los bangladesíes y pakistaníes, que sabían que ya ni de coña, se hacían pasar por afganos porque en el imaginario también era más posible. Entre ellos se enfrentaban porque sentían que al usurparse las propias nacionalidades le estaban robando oportunidades de ser acogidos, cuando todos encajaban perfectamente en la Convención de Ginebra porque tenían derecho a solicitar asilo, aunque sabían que no iba a ocurrir. Y ya lo más dantesco era personas que me encontré de Senegal que se hacían pasar por sudaneses y que hicieron todo el viaje, incluido el viaje en patera desde Turquía a Grecia y a pie, para venir a Bilbao, ¿no? Iban a llegar, lógicamente, pero en ese momento decían, es que es mucho menos arriesgado y más factible que consiga llegar de esta manera, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que estar continuamente desmontándolo desde los medios de comunicación. Por ejemplo, que vengan ya, ¿no? Os acordaréis de esa campaña de cuando se habla de que se van a aceptar a 18.000 personas solicitantes de asilo. ¿Dónde están? Que vengan ya. Y claro, en realidad, de nuevo estamos cayendo en el discurso interesado oficial, porque el gobierno de Rajoy, cuando había llegado más de 1 millón de personas, se comprometió a 18.000. Y esto lo que hace es invalidar los derechos humanos. O sea, si tú tienes derecho, seas 400.000 o seas 10. No son por cuotas. Pero caíamos en ese discurso de, bueno, ¿no? Lo que hacen continuamente es rebajar nuestro horizonte de expectativa y nosotros vamos acogiéndonos a las migajas que van repartiendo, pero eso rompe totalmente con lo que es el derecho, que el derecho es un derecho, no es aleatorio, no es arbitrario, no es una cifra, ¿no? Entonces el no caer. Luego, desde el punto de vista crítico también, estos conceptos que se normalizaron en aquel momento de reubicar, de las cuotas, ¿no? De personas que realmente las obligaban a venir aquí, cuando a lo mejor aquí no tenían ningún tipo de comunidad, a un pueblo de Granada, porque la cuota había caído en el pueblo de Granada y en el pueblo de Granada no tenía ningún tipo de oportunidad. Y nosotras también legitimábamos esto, ¿no? Y luego, temas más polémicos que creo que también es importante como que tengamos en el radar, o controvertidos. Es, por ejemplo, yo utilizo el concepto de personas racializadas porque entiendo que si las personas racializadas reivindican ser denominadas así, tienen todo el derecho. Pero luego hay personas racializadas que rechazan este concepto porque consideran que las extranjeriza, que perpetúa la discriminación, que de alguna manera se basa en un concepto que consideran que está desterrado como es la raza, y también tienen argumentos interesantes, ¿no? Entonces, para mí es importante decidir, bueno, pues la mayoría de los grupos organizados están reivindicando el concepto de racializado y por tanto lo voy a utilizar, pero sé que hay personas que dentro de esos colectivos lo rechazan y sobre todo incorporarlo también, porque si no es muy fácil que estemos todo el tiempo como yendo por corrientes de opinión y cambiando los conceptos según van evolucionando acríticamente, ¿no? Entonces, como mantener también la inclusión de todas esas opiniones, ¿no? Vale. Y hay otra, un poquito más. Una historia, un artículo que os quería recomendar fundamental, que es el artículo de Whole History, que está en internet, si lo ponéis, de la periodista Amanda Ripley, que es una periodista que cuando gana Donald Trump en Estados Unidos, ya lleva 20 años trabajando en los principales medios de comunicación, pues le preocupa mucho cómo los principales medios de comunicación no han sido capaces de anticipar la victoria de este señor, y se toma 6 meses para recorrer departamentos de investigación de universidades, grupos también de think tanks y demás, dedicados a investigar cómo se mueve la opinión pública, cómo se resuelven los debates y la resolución de conflictos, ¿no? Y escribe todo este artículo porque con todas las conclusiones que encuentra sobre cómo informar para romper con esa polarización de la sociedad. Y una de las cosas que para mí es más interesante de esa investigación es que ella dice que en esos grupos de debate, ¿no?, de observación de debate, las personas que entran a los debates, que leen solamente información de los medios, así sean muy buenos, ¿no?, de los medios en los que se corresponden con su ideología,
que leen mucho análisis de opinión de personas que escriben muy bonito, muy bien, lo que ya piensan, y que están habituadas a ver debates televisivos políticos, van a los debates con el afán de ganarlos, ¿no? Y luego salen de los debates con una sensación muy infructuosa, porque realmente no han sacado nada novedoso de ese debate, porque mientras estaban escuchando los argumentos contrarios estaban pensando cómo aplastarlo, ¿no? Cómo ganar. Y que las personas que leían informaciones que ella dice que incorporan las incoherencias que hay en la realidad, ¿no? Y eso lo explica muy bien. Dicen, los periodistas, como cualquier persona, cuando vamos a un sitio, o comunicadores, comunicadoras, vamos a ver cuáles son los factores que participan de la historia que queremos contar, y el sesgo mental lo que hace es crear coherencia entre esos hechos para que haya una evolución temporal lógica, ¿no? De planteamiento, nudo y desenlace, en la que todo es coherente. Entonces contamos historias muy cerraditas en las que los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, lo que pasó antes dio lugar a lo que está pasando ahora y dará lugar a esto, y dice, y todo eso tenemos que ser conscientes de que es una falsificación de nuestra mente, porque como bien sabemos la historia es contradictoria, hay avances y retrocesos, hay incoherencia en los relatos, y dice, y las personas que leen informaciones que recogen todas esas incoherencias, recogen esa complejidad real, van a los debates muchas veces sin una opinión formada, mucho más abiertas a escuchar los argumentos contrarios y con una sensación de querer saber más sobre esas cuestiones cuando salen. Bueno, claro, el problema es que estamos educados, todas y todos, en que cuando vamos a un debate queremos ganar, ¿no? No solamente quienes les guste los programas de debate nocturno políticos, sino en general, porque al final cuando tu poder como ciudadano o ciudadana es el poder de convicción, el poder de la retórica, es ahí por donde te sientes validado, ¿no? Por llevar la razón cuando debates con alguien, aunque sea desde los argumentos más elaborados. Pero claro, en realidad estamos todo el tiempo confirmando, y uno de los problemas que tenemos últimamente en los medios de comunicación es que estamos, al ser también medios de comunicación, muchos de ellos más pequeñitos, los recursos van destinados a aquellas informaciones que de alguna manera coinciden con las audiencias. Y hemos pasado de medios que dependían del IBEX 35 por la publicidad a medios que dependen de audiencias a veces muy ortodoxas, y que en cuanto a algo se publica que no coinciden con lo que esas personas consideran que es su línea editorial, organizan campañas para darse de baja, ¿no? Entonces tenemos hojas parroquiales ahora mismo, en realidad, en muchos casos, y eso está retroalimentando esa polarización. Por eso, de nuevo, desde los medios se hace lo que se puede, estoy hablando de los más pequeñitos que nos gustan y todo, pero desde las entidades sociales lo que se puede hacer es intentar romper con esa polarización, entre otras cosas, no reproduciendo lo que muchas veces denunciamos, y es cuando contamos, por ejemplo, la situación de empobrecimiento que se vive en la sociedad española, vamos a aquellos barrios y buscamos a las personas que están peor entre los que están peor, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que están peor entre los que están peor? Normalmente las personas migrantes. Pero el vecino o la vecina que está mal, pero que no es el que está peor del peor, siente en muchos casos que su historia no merece ser contada y que le están poniendo a competir con su vecino, que es el que está un poco peor, pero que su sufrimiento no tiene eco. Entonces, una de las cosas fundamentales, y os recomiendo mucho un informe de Por Causa, que habla también de las narrativas del amor, es hacer relatos más comunitarios, ¿no? No rompiendo con ese tejido social que vive en los barrios, que vive en las zonas empobrecidas, y que también valdría para otros contextos, ¿no? Sino contando cómo son las dinámicas en esos espacios, los que están castigados, en los que las instituciones no están presentes, los que hay más conflictividad y demás, porque al final son esos vecindarios los que normalmente conviven entre sí, comparten luchas, muchas veces solidarias y otras veces con conflictos, pero si los ponemos a competir a los pobres contra los pobres, luego que no nos sorprenda que pase lo que Vox hace cuando pone a competir los pobres contra los pobres, ¿no? Entonces, el ser capaces de contar relatos en los que Antonia, que vive en el cuarto, que es una señora que no le da la pensión para vivir, pero que tiene un hijo que le ayuda, pero que eso no significa que no sea injusto lo que está pasando, que vive con Hanna en el tercero, que está sufriendo la situación administrativa irregular, el contar vecindarios
nos sirve también para contar los sufrimientos, pero desde un punto de vista comunitario. Porque creo que es muy peligroso lo que hacemos a veces eso, ¿no? De buscar al que está peor en el que está peor, y porque además creo que, decía antes, lo de la importancia de dar testimonio, y eso sirve en general. Yo estoy convencida de que todas las personas deberíamos de tener derecho a contar nuestra historia. Y porque contar nuestra historia es desde nuestra abuela a mi vecina, y que eso es muy reconfortante para muchísimas personas, sobre todo en una sociedad en la que se ha vivido una evolución tan rápida, en la que unos sectores muy importantes de la población sienten que ya no tienen un espacio, que no son vidas válidas e interesantes y productivas para lo que se entienden que es lo valorable en nuestra sociedad. Se habla mucho, ¿no?, de quiénes son los votantes de la ultraderecha, que en el caso del Estado español no son tanto los sectores empobrecidos, como por ejemplo en Italia, ¿no?, en Francia, pero llegará. Pero muchas veces no es que compartan la agenda de odio, lo que sienten es el desconcierto de que en la sociedad ellos no tienen un espacio en los que ser. Y eso es lo que tenemos que reconstruir también a través de la posibilidad de contar el relato, ¿no?, de que su vida merece la pena, y todo el mundo tiene algo que contar, que bien contado, luego podrá llegar a más gente, ¿no?, o menos gente, pero la oportunidad de contarlo sana. Por eso también desde el ámbito psicosocial, ¿no?, se invita a escribir. Y por eso me parece muy importante hacer esos relatos comunitarios, ¿no? Esto aquí. Voy a ir cerrando. Bueno, y esto me parecía importante de recordarlo, y es, durante la entrevista hablaba antes del enfoque de fortaleza, de ir reforzando con nuestras preguntas y comentarios, ¿no?, pues la capacidad de hacer frente a las situaciones de despojo de derechos a las que muchas de las protagonistas que entrevistamos se enfrentan, porque aunque para nosotros, cuando lo escuchemos, sea evidente, ¿no?, esa sorpresa, ese reconocimiento, en realidad la mayoría de las personas empobrecidas o cuyos derechos son vulnerados, el mensaje que reciben continuamente es el que no valen nada, el que se merecen lo que les está pasando, el que no se esfuerzan lo suficiente, el que si fueran valiosas la sociedad ¿no?, la meritocracia. Entonces, cuando trabajamos en el ámbito de derechos humanos, pensamos que eso, de alguna manera, ese reconocimiento está en todas partes, pero no, es muy minoritario. Entonces es muy importante que en la entrevista lo evidenciemos. Y luego la importancia de cerrar las entrevistas con proyectos a futuro, con algo que sea que dé oxígeno, ¿no?, a esa persona, pues preguntándole pues qué le gustaría en el futuro que ocurriese, o qué planes tiene, o qué oportunidades les gustaría que le llegase, porque hay una cosa también muy importante, y es que la memoria al final una entrevista es algo excepcional, o sea, no nos están entrevistando todo el tiempo. Entonces es un momento que se queda muy retenido en la memoria. Y la memoria son emociones más que los relatos que construyamos, ¿no?, las sensaciones que te quedan. Si lo que te queda de una entrevista es que acabas en el momento de mayor sufrimiento o de emoción, o con la mente puesta en el pasado, eso va a ser lo que se te va a quedar, ¿no? Entonces, esto viene de la psicología social, de terminar de alguna manera con una sensación de serenidad, de algo, de la mirada puesta en el futuro, porque eso es lo que te va a estar, ¿no?, en la remembranza. Aquí pongo algunas cosas que las podréis leer tranquilamente, de bueno, entrevistar como parte de la teoría feminista de los cuidados, de que sea un proceso. Os voy a hacer un repaso de lo que vais a encontrar, porque me gustaría que nos diera tiempo a hacer lo que dijimos, ¿no? Bueno, la importancia de trabajar en equipo. Yo, como he estado muchos años ahora en La Marea, ahora vuelvo a estar como freelance, pero sigo trabajando y colaborando mucho con La Marea, pero la importancia de que tengas gente con la que compartas lo que hagas antes de que eso se publique o lo compartas o lo que sea. Porque nos enamoramos mucho de nuestro propio trabajo, porque nos podemos gustar mucho por encima de nuestras posibilidades, y lo importante es que sean los protagonistas los que tengan el protagonismo, y porque además te van a hacer ver cuáles son sus lagunas, ¿no?, y sobre todo que puedan reposar, o sea, que si puede pasar unos días, compartirlo y después ya publicar lo que sea,
muchísimo mejor. Y el último dilema, que seguro que quienes trabajáis en organizaciones lo tenéis muy presente, es cómo mantienes la relación con las personas que protagonizan nuestras informaciones, ¿no? Porque claro, como os digo, para la mayoría de las personas la entrevista, el encuentro es un momento de mucha carga emocional, de mucha apertura y que, bueno, pues está muy presente en tu vida. Y luego muchas veces pues sería falso pensar que vas a poder mantener la relación con todas las personas, ¿no? Pero lo que sí tienen derecho es que las personas cuando te han dado testimonio tengan una posibilidad de comunicarse contigo después, es decir, que le dejes el contacto, porque pueden, de repente dentro de 5 años tienen derecho, por ejemplo, al olvido, ¿no? Y que te pidan que eso desaparezca, o que sepan cómo localizarte, o que seas una persona de referencia porque de repente quieren contar algo nuevo, o porque te quieran consultar dónde tienen que ir para hacer algún tipo de gestión. Es como lo mínimo. Luego hay más complejidades, porque también es verdad que la situación de privilegio en la que tú estás puede dar lugar a esperanzas que no se cumplan, pero para mí es fundamental que tengan el contacto por si se quieren poner en contacto contigo. Luego, la mayoría de las relaciones desaparecen y otras pasan a formar parte de tu red de afectos, ¿no? Pero es lo mínimo. Y bueno, y cierro con esto, que antes hablábamos sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Y cómo a veces se les convierte en héroe y no heroína. Hablaba antes sobre cómo a las personas, por ejemplo, migrantes menores que viajan solas, pues para contrarrestar el discurso de la ultraderecha, a veces los buscamos, ¿no?, el exitoso, ¿no? Y esto me parece de las cosas más peligrosas que estamos haciendo últimamente, que es el normalizar que para ser sujeto de derechos tengas que ser un héroe y una heroína, ¿no? Y como desde los medios de comunicación le hacen el juego a instituciones como esta historia que salió en el 2019 de Gorgui Lamine, que fue, como recordaréis, un hombre que auxilió a una persona cuya casa estaba ardiendo en Denia, y le dieron la documentación porque estaba en situación administrativa irregular porque se jugó la vida, ¿no? Entonces, esto se contó, pues eso, ¿no? Pero desde la prensa supuestamente seria, como si fuera normal, que te tengas que jugar la vida para tener acceso al derecho a la ciudadanía. Entonces, el desmontar todo esto continuamente y hacer cultura de derechos humanos y cómo no puede ser arbitrario es fundamental, porque hacia lo que nos vamos tendiendo cada vez más es la espectacularización incluso del acceso a derechos básicos, ¿no? Entonces, si os parece ahora, antes de hacer el descanso, la idea, como os dije, pero si queréis hacer grupos sobre otra cosa, total libertad, ¿no? Pero dividirnos en grupos de quienes les gustase pensar conjuntamente en muy poquito tiempo, ¿no? Cómo hacer una campaña de sensibilización y cuáles serían las dificultades, ¿no?, para hacer este tipo de planteamientos que os encontráis en la práctica diaria, o para hacer un reportaje. Yo, si os parece bien, lo dividiría entre hacer una campaña de sensibilización, hacer un reportaje, hacer una campaña de redes y un documental, en esos 4 grupos, que os dividáis como queráis, y luego dejar 15 minutos después del café para que comentéis un poquito y luego compartir en voz alta pues qué tipo de campaña de sensibilización os gustaría hacer, cuáles creéis que son las grandes dificultades o en la práctica qué dificultades os encontréis. Más que nada para que haya, bueno, porque tenéis mucha experiencia en todo esto y, como dije, lo importante es que las compartamos y que podamos sacar en claro sobre vuestra experiencia. Así que eso, si os parece, os dividís entre quienes quieran campaña de sensibilización, quienes quieran hacer un reportaje, quienes una campaña de redes y quienes un documental, que decidáis una temática y cuáles serían las dificultades y las cosas que os gustaría incluir, ¿vale? Y muchísimas gracias.